Isn't it okay? Buenas tardes. Hoy quisiera retomar el tema de los salarios dentro de la Iglesia Católica. En este caso, el día de hoy, tenemos un informe de un señor historiador que es Roberto Di Stefano, en el cual se refiere a los salarios o mejor dicho, se refiere al presupuesto del culto en Argentina en la década del 60 del siglo XIX. O sea, en realidad es 50 y 60, ¿no? Las décadas. Y como era un poquito en la época, la costumbre, en este país, Argentina, pero especialmente que voy a comentar el caso de un obispo, ¿no? Ya lo voy a leer ahora un poquito. El obispo es Mariano José de Escalada, que asumió el gobierno del obispado de Buenos Aires en noviembre de 1855. Y de inmediato, apenas asumió, intentó introducir reformas que suscitaron conflictos. Los conflictos era algo muy común en esa época, en toda la época colonial, respecto a la Iglesia y el Estado. O sea, sigue siendo increíble, ¿no?, estudiar estas cosas porque el hecho de que la Iglesia se administre o quiera involucrarse con el Estado, ya sea en pedir ayudas para el templo, para las refacciones, o ya sea para que el Estado le conceda gratis un terreno para instalar allí un templo, una escuela, o tal vez salarios increíbles. Han habido años, muchos años, en la historia argentina en que los salarios los pagaba el Estado. Bueno, en realidad todo esto terminó hace pocos años, ¿no? Eso, porque en Argentina los obispos siguieron recibiendo salarios durante muchas décadas en Argentina, y esto se terminó hace pocos años, ¿no? Es decir, se terminó el hecho de recibir casi todos los salarios que se reciben del gobierno, porque sigue habiendo sacerdotes que reciben salario del gobierno en Argentina. Y bueno, un poco el señor Di Stefano acá relata cómo fue la historia, ¿no? Y justamente en los años
que van entre 853 y 1863. Bueno, no se trata de que yo te cuente todo ahora, pero puedo leer partecitas, ¿no?, del texto, que son varias páginas, y se puede notar aquí cómo se van sucediendo los conflictos, ¿no? Hay una cuestión que era la de los vínculos entre la tradición liberal y la católica, que acá quizás quiere decir liberal y católica, quiere significar una época de tanto subsidio, ¿no?, de tanta dinero que recibía la Iglesia y el Estado, en el sentido de que liberal podría significar o ser algo así como un sinónimo de separación de Iglesia y del Estado, porque el hecho de ser liberal no negaba en ese entonces, me parece a mí, la práctica de la religión católica, porque la mayoría del pueblo iba a misa todos los domingos. O sea, prácticamente todo el pueblo practicaba la religión católica. Entonces, el término liberal significaba un poco más independencia, ¿no? Independencia de la Iglesia, no tanta influencia de la Iglesia católica. Y paradójicamente, ¿viste? Más de un estudioso de estos temas, capaz que se pone del lado de los liberales en aquel entonces, no porque sean liberales a la manera de ahora, ¿no es cierto? Mucha libertad, ¿no?, para libre empresa, poco Estado, no, eso no era, creo que eso no era liberal en aquel entonces. Y bueno, el liberalismo y el catolicismo eran realidades tan incompatibles como el agua y el aceite. Eso es lo que fue viendo la historiografía, ¿no? Sin embargo, había múltiples vasos comunicantes que existieron entre ellos. Y una cuestión era, por ejemplo, la incompatibilidad entre la afiliación masónica y la fe católica, que suscitaba encendidos debates, a causa principalmente de la resistencia de muchos católicos a aceptarla, y no se podía aceptar. Lo que ocurre es, ¿sabes qué pasa? Yo vengo haciendo una pequeña deducción, ¿no? Imagínate que yo hablo constantemente en contra de la masonería y no lo voy a cambiar el concepto, creo, porque es absolutamente cierto que la masonería busca hacerle daño a la Iglesia, ¿no? O sea, casi reemplazarla e imponer lo que está imponiendo ahora en el mundo, que sería, por ejemplo, algo que está imponiendo la masonería, me parece a mí, es, así tangentemente, podríamos decirlo, la planificación familiar, ¿no? Que no parece tan dañina la expresión planificación familiar, pero está haciendo estragos increíbles en todo el mundo desde hace décadas. Bueno, en este caso, cualquiera, digamos, cualquier habitante, masón, ¿viste?, homosexual de la época, supongamos, no había prácticamente homosexuales, o serían muy poquitos, o suponete comunistas, no había también tantos comunistas, pero si un comunista hoy en día dice que la Iglesia Católica debería dejar de recibir subsidios para la educación, bueno, por más comunista que sea, que esté equivocado radicalmente, bueno, no se equivoca tanto si pide eso, ¿sabes? No. Entonces quiero decirte que aún los masones, en un aspecto de muchos, podría casi estar más certero que nosotros los católicos, porque nosotros los católicos hemos estado increíblemente, no sé, ¿te parece que te diga viviendo del Estado en cierta manera? Porque a medida que vos estudias estos temas, te das cuenta de que la Iglesia Católica tenía dinero en ese entonces.
no necesitaba del Estado, ¿sabes? No necesitaba del Estado. Y un mismo sacerdote lo dijo, un sacerdote católico, ¿sabes? El sacerdote, que creo que el nombre es Mariano Martín de aquella época, dice, el presbítero Mariano Marín, no, Martín no, Marín, cuestionó el presupuesto de culto, o sea, esa cantidad inmensa de dinero que daban a la iglesia, que era mucha para el Estado. Por momentos bajaba y no era tanta, pero es un dinero importantísimo, ¿sabes? Argumentaba el presbítero que la iglesia tenía sus propias rentas y no debía comprometer su independencia respecto del Estado a través de un vínculo económico. Fíjate esta frase, qué importancia que tiene, porque vos sabés que yo he estudiado mucho, yo estudié mucho, está bien, estudié mucho, sí, pero bueno, no exagero, no puedo exagerar, pero sí leí mucho sobre esto en los últimos años, y lo que yo buscaba eran razones para poder explicar por qué la iglesia no tiene que tener subsidios. Pero lo más lindo, lo más cómico es que no lo dice un masón, no lo dice un LGBT, no lo dice un comunista, ¿viste? No lo dice un ateo, lo dice un sacerdote de la Iglesia Católica que está viviendo esa época, que es bien consciente de lo que dice por lo visto, y que sabe que la Iglesia tiene bienes, tenía bienes en ese entonces, y los tenía los bienes. Inclusive acá, fíjate, durante la discusión del presupuesto en la Cámara de Representantes de uno de esos años, ¿no? El ministro de Gobierno, Dalmacio Vélez Sarsfield, afirmó que la Iglesia debería ser autorizada nuevamente a poseer sus propios bienes y sustentarse con ellos. Pero ya se podía sustentar por lo que había dicho el padre Marín, ¿entendés? O sea, la iglesia no estaba, diga, impedida, no sé por qué dijo esto el señor Vélez Sarsfield, pero la iglesia podía, tenía bienes, muchos bienes. Y entonces, desde que el presupuesto, dice, comportaba problemas y envilecía a la iglesia con su dependencia del Estado. Fíjate, esto está clarísimo. Esto es importante, esto es un punto central de todos los documentos que hablan sobre la relación económica de la iglesia con el Estado, que no debería haber existido nunca. Entonces, mira lo que dice, repito. Afirmó que la iglesia debería ser autorizada nuevamente a poseer sus propios bienes y sustentarse con ellos. Pero es más, no solamente con sus bienes, sino con el aporte periódico que hacen los fieles, ¿entendés? Porque veamos, si la iglesia vive, por ejemplo, del diezmo que recogía el Estado mismo, ¿sí? Por momentos. Sí, para la iglesia, ¿no? Y se repartían también entre ellos, había discusiones constantes con los diezmos, la repartija, ¿no? Entonces, si por una parte la iglesia consigue dinero por los diezmos, que era automático, no era que viene el fiel a la parroquia y dice, bueno, yo decido esta semana dejar tanto dinero, no. Era lo que te cobraban casi impulsivamente, ¿sabes? Entonces, a ver, no es lo mismo. Entonces, esto ya desvirtuaba mucho el diezmo. De una manera muy grande, el trabajo de la Iglesia Católica, la actividad apostólica. No puede una iglesia ser fecunda con los diezmos. La iglesia puede ser infinitamente más fecunda. Pero fíjate, por otra parte, dice que podían recibir el dinero por el tema del derecho de estola. El derecho de estola es lo que ahora figura en el mismo derecho canónico. En el canon 952, si no me equivoco, en el canon 1264, en el canon 793 o en el canon 797, algo así, ¿viste? Me puedo equivocar un poco mucho, pero por allí va el asunto, ¿no? Que hablan de la educación, que el Estado tiene obligación de ayudar a la Iglesia Católica económicamente. Eso no sería derecho de estola, sería el derecho de la Iglesia, por ser la Iglesia Católica y porque tiene libertad, como tiene cualquier religión, como tenemos todos los habitantes de la tierra. Bueno, entonces a la Iglesia Católica hay que ayudarla económicamente. Bueno,
está totalmente equivocado, ¿sabes? Y es muy injusto. Pero entonces, cuando habla de derecho estola, concretamente sí se refiere a que en aquel entonces se establecían ya, digamos, tarifas para los sacramentos, ¿entendés? De las parroquias. Pero no lo llama tarifa, ¿sabes? No lo llama exactamente tarifa. Pero sí se establecía, ¿no? Ya en aquel entonces, ¿cuánto era el aporte? Acá dice, la situación económica del clero y de las instituciones eclesiásticas durante la década del 40 fue más bien crítica. El arancel de derechos parroquiales, fíjate, arancel de derechos parroquiales, vigente, había sido fijado en 1832 y se encontraba completamente desactualizado. Vos fijate que era una iglesia que no vivía del apostolado prácticamente. Acá no dice, veamos, una iglesia vive del apostolado, vive de la prédica, vive de la evangelización, de la enseñanza de catecismo, consciente, profunda, ¿viste? Abundante. Pero acá te dice que recibe el dinero de los diezmos, recibe el dinero de los derechos de estola, es decir, los aranceles. O sea, alguien va a bautizar al niño, le cobran, alguien va a casarse, le piden dinero, va por una intención de la misa, le piden dinero, ¿entendés? Y ahora, en este siglo XXI, se ha llegado al colmo de cobrar también, de pedir dinero por las clases de catecismo, ¿sabes? Y por las bendiciones. Lo cual es, a ver, es esencialmente gratuito, ¿viste? Porque la iglesia da todo gratuitamente. ¿Y cuál la paga? Lo dije 1.000.000 de veces, la paga. Es lo que aportan los fieles, motu propio, cada fiel, por sí mismo, voluntariamente, cada semana, dice San Pablo, fíjese cuánto puede aportar y lo aporta, ¿sabes? Pero claro, ¿qué piensa el fiel antes de aportar? Bueno, él lo que puede aportar económicamente y a la vez piensa también lo que la parroquia le ofrece, ¿viste? Si esta parroquia le conviene más, si tiene una parroquia a 6 cuadras y otra parroquia a otras 6 cuadras, ¿no? Bueno, entonces, o una parroquia más a 15 cuadras. Si una de esas tres es la única que él se siente cómodo y que digamos, o que sabe, ve que se trabaja bien y quizás no se trabaja muy bien en las otras, bueno, se puede elegir aquella, ¿no? Entonces él elige un poquito la parroquia que más le gusta de su cercanía y ahí, digamos, trata de colaborar y de ayudar, ¿no? Económicamente y con su tarea, con su trabajo, ¿no? Con su ofrecimiento, sí, de un poco de su tiempo, que lo hace también ad honorem, pero como hacen muchos laicos. Y bueno, y allí se forma, en la parroquia se forma teológicamente, quizás recibe clases de teología, ¿sí? Y de pastoral, algunas clases de pastoral también, ¿no? De liturgia, porque tiene que formarse. Pero ¿qué te quiero decir? Que el derecho estola no tiene sentido, porque no tenés que darle al sacerdote por el hecho de que celebra solamente la misa, primero que está mal, porque eso tiene que estar muy relacionado con la simonía, que es la venta de los servicios eclesiásticos, ¿entendés? Que el mismo derecho canónico alerta a los sacerdotes, pero al mismo tiempo el derecho canónico establece aranceles, con lo cual se está favoreciendo una tarea simoníaca, ¿entendés? O sea, te quiero decir que no es genuino el dinero que viene de un diezmo, no es tan genuino, es genuino sí, pero no como debía serlo, ¿entendés? O sea, es equivocado cobrar un diezmo, una suma fija o un porcentaje, porque eso lo tiene que determinar el fiel cada uno en su corazón lo que tiene que aportar. De hecho, el diezmo ya no existe desde 1821, ¿entendés? Que lo suprimieron en Argentina y no existe en ningún lugar del mundo. Y sin embargo, el derecho de estola, que es lo que ahora representan las tarifas, por el bautismo, por las bendiciones, eso también no es una manera genuina, porque ¿cuál es la manera genuina? Que la parroquia te da todo gratis, absolutamente todo, aún los trámites de secretaría, un certificado por esto, por lo otro, lo que sea, y vos sos el que vas a aportar semanalmente
junto con 100, 200, 300, 400 personas, cuanto más mejor, ¿no es cierto? Bueno, y cuando mejor se trabaja, más personas van a venir. Entonces, fenómeno. Entonces, esa es la manera maravillosa como debería trabajar la parroquia. ¿Sabes? Y no va a necesitar del gobierno, bueno, necesitar no, imposible, porque necesitar no tiene que necesitar nunca. Porque a veces yo te digo, no va a necesitar, vos podés entender, no, que en caso que necesite podría pedirle al gobierno, no tiene ni que necesitar ni que pensarlo la Iglesia Católica, ¿entendés? Lo de pedir al gobierno. Porque es una organización muy sencilla, ahí tiene normas muy sencillas, fáciles de cumplir, y todo lo que tienen que hacer los sacerdotes y los laicos bien organizados es evangelizar. ¿Entendés? Predicarle el Padre en la misa, el Padre dar a un retiro espiritual, no sé, a la gente de la parroquia, o dar charlas, conferencias, el Padre dedicarse a dar clases de catecismo en la parroquia, quizás la parroquia tendría que tener clases, ¿entendés? O dedicarse, sí, también, por supuesto, cada sacerdote puede tener una especialidad también, ¿no? Aunque todos tienen que celebrar la misa, confesar, sería bueno que todos, digamos, atiendan esas dos cuestiones y los casamientos y demás, pero quizás un sacerdote está más digamos, con la vocación de enseñar, se dedica un poquito más a la enseñanza, en la parroquia, digo, no solamente en el seminario, en la parroquia misma, ¿sí? Que haya cursos, que haya formación de jóvenes, o el sacerdote que está bien formado como docente, que se ocupe bien de asesor, como asesor de la acción católica, ¿entendés? Que es un milagro que puede existir en la Iglesia, no existe ahora, no existe. Es un milagro de apostolado y de organización que crece como una burbuja, pero que no es una burbuja, ¿entendés? Que es algo que perdura y que completa y perfecciona la Iglesia Católica, ¿sabes? Entonces, viste, tenés otro medio dice acá, de subsistencia, porque para la parroquia podrían ser las propiedades que tiene la parroquia, que las alquila. Hay más de una parroquia en el mundo que tiene una propiedad inmueble y la alquila, ¿sabes? Y entonces recibe un dinero, o tierras también, que arriendan, no sé, pero tampoco eso es exactamente lo que tiene que hacer como principal tarea. Eso es algo muy accesorio, si vamos al caso, ¿sí? ¿Entendés? Lo fundamental es que el sacerdote dice la Escritura, ¿no? Vive del Evangelio. Entonces, el Evangelio no es tener propiedad y arrendarla o manejar una hacienda, ¿no? No, es evangelizar, ¿te das cuenta? Es la tarea de celebrar los sacramentos, atender confesiones, y todo lo que sea santificar a la gente, formar a los niños, los jóvenes, los adultos, formarlos en la piedad, en la doctrina cristiana, ¿sí? ¿Entendés? Eso primero de todo. Entonces, bueno, te quiero decir acá que, ¿viste? Arancel de derechos parroquiales. No tiene sentido, ¿sabes? No tiene ningún sentido. Y el presupuesto de culto, inclusive yo lo quería conectar, relacionar ahora también para ver si lo entendemos bien del todo los argentinos de una vez para siempre. Te quería comentar que esto está relacionado, ¿sabes qué? Con el artículo 2 de la Constitución Argentina, ¿sí? Que fue establecido en el año 1853, ¿sí? Espero no equivocarme, conozco un poco de historia, no tengo como entender más todavía. Y es increíble cómo este simple artículo, ¿no? Que dice: el Estado federal sostiene el culto católico apostólico romano. Como te dije, 9 palabras que han hecho un desastre económico y moral en la Iglesia Argentina, en el mundo, en la República Argentina. Pero bueno, ¿ves? Yo te lo digo modestamente.
pero te lo puedo decir, te lo quisiera decir con un poquito de firmeza para que tomemos conciencia, ¿sabes? Porque Argentina es un país complicado desde hace mucho tiempo. Y somos más complicados que otros países. Por ejemplo, ¿sabías que con respecto a los presupuestos para el culto, como en Argentina se recibió hasta 1966, te cuando ¿sabes? Que es que ahí se terminó el patronato, ¿sí? De la República, sí, el patronato que funcionaba, que existía, ¿no? Como un acuerdo con el Estado Vaticano, por el cual, bueno, el Estado tenía una cierta influencia, ¿no? Sobre la Iglesia Católica. Y a la vez conseguía favores también el Estado, ¿te das cuenta? Lo cual ese intercambio de favores con favores no es nada bueno, ¿sabes? Y otros países no, en América Latina no había tanto tiempo de presupuesto para el culto. Había en la época de virreinato, sí, había también en Argentina, ¿no? El tema de los diezmos, y había sí se recibían partidas de dinero en la colonia, en la época de la colonia, pero ya en la época, una vez que empezó a aparecer la independencia de los países y las constituciones, bueno, todo se dejó de recibir, pero Argentina siguió. Argentina tuvo más beneficio de todo que otros países. Y actualmente, que pareciera que se terminó con el tema de los salarios obispos, sí, bueno, creo que sí, pero lo que pasa es que sigue el tema importante de la educación en Argentina, ¿sabes? Vos sabés que estaba leyendo unos artículos yo de PDF, ¿no es cierto?, que son notas más extensas, y al pasar, leí, no sé, salteando párrafos, leí que los únicos dos países, ¿sí?, en los cuales la nación argentina tiene una religión, ¿no?, de Estado, podemos decir, eran Costa Rica y Argentina. ¿Sí? Es decir, que Argentina tuvo más relación entre Iglesia y Estado que en otros países. Y no fue bueno, ¿sabes? Me parece que el resultado no es bueno, el balance no es bueno. De tanto tiempo de confusión, de discusiones, ¿viste? Porque mira, por ejemplo, otro párrafo, ¿no?, que menciona a Rosas, no disminuyó el presupuesto de culto, ¿sí?, una vez que cambiaron de Rosas para el siguiente gobernante, porque antes era una manera y después cambió. Pensaba la gente que había bajado, pero no, dice creció al contrario, creció de manera sostenida. En segundo término, ni los datos cuantitativos disponibles, ni el análisis de las posturas asumidas durante los debates nos autorizan a afirmar que el Estado de Buenos Aires apostó a reducir el presupuesto para alentar la financiación del culto por parte de los fieles. Porque eso constantemente volvía a hablarse, ¿no? No había todavía una conciencia clara en el pueblo, en la nación y en muchos países de que el Estado tiene que no financiar nada de la Iglesia Católica y que la Iglesia Católica tiene que financiarse con su trabajo pastoral, sí, litúrgico, religioso, ¿no?, como le corresponde al clero, y trabajando en equipo con los laicos. Pero no había porque no estábamos muy acostumbrados desde hace siglos a que haya esa especie de fusión, ¿no?, de fusión económica en algún aspecto de la Iglesia y el Estado, lo cual eso hizo mucho daño, ¿sabes?
Y acá dice que había una disputa entre católicos animados por diferentes maneras de concebir la naturaleza de la iglesia y de sus vínculos con el poder secular. ¿Viste? No teníamos bien claro. A pesar de que el Evangelio lo tiene bien claro, ¿sabes? Modestamente te digo, está muy claro en el Evangelio. Y bueno, este trabajo que estoy leyendo dice que se refiere al presupuesto de culto y a otros recursos económicos que el Estado de Buenos Aires proporcionó a la Iglesia a través de subsidios, ¿sabes? A través de subsidios extraordinarios del Ministerio de Gobierno. Y también se va a referir a los debates en torno al presupuesto en el Parlamento y que se discutían también en la prensa, para mostrar que muy pocos de los protagonistas, a pesar de la virulencia que alcanzó el conflicto entre el partido de la Iglesia y de los masones, por ejemplo, eran contrarios a la existencia del presupuesto. O sea, muy pocos en esa época, a pesar de que discutían mucho, eran contrarios a la existencia del presupuesto. O sea, no se discutía tanto la existencia del presupuesto o no, sino en este caso, una situación increíble que se produjo, ¿no? Asombrosa, es el hecho de que el obispo, ¿sí?, que asumió en el año 55 del siglo XIX, Escalada, bueno, como te digo, desde el principio empezó a recibir críticas porque el hombre quería hacer reformas que favorecían mucho a la Iglesia, ¿viste? Que como que quería privilegiar demasiado a la Iglesia Católica con dinero del gobierno, ¿sabes? De hecho, el mismo obispo, ¿sí?, dice acá, el obispo quería tener un sueldo que sea igual que el del gobernador, ¿sabes? Porque le pareció que le correspondía. Y sintetizando, ¿no? Dice, la cuestión del sueldo episcopal no era una cuestión de dinero o de economía. Al rebajar, porque vos fíjate, eran 100.000 pesos los salarios que cobraba el gobernador del estado, ¿sabes? Bien. Y 100.000 pesos quería cobrar el obispo Escalada también. Le pareció que le correspondía. Y hubo una larga discusión, días, y no sé si meses habrá durado toda esa discusión, ¿viste? Y vos fíjate que discutir durante horas, días y meses por un tema que no es religioso, que es de dinero. Imagínate, decime si no es mejor poder estar el obispo en su obispado, con temas espirituales, religiosos, en lugar de estar discutiendo así por un salario de 100.000 pesos igual que el del gobernador. Voy a tener sus razones, pero podemos imaginar que están equivocadas ya antes de leer por qué lo pedía, ¿entendés? No hay ninguna razón para pedir. Ahora, ¿sabes cómo terminó todo esto después de muchas discusiones? Que al obispo le dieron un salario de 96.000 pesos. Porque sí, recibían salario en el cabildo, ¿no?, eclesiástico, muchos clérigos, ¿no? Y resulta que son 96.000 pesos. Y en medio de todas estas discusiones, ¿no?, dice que los argumentos a favor de que las feligresías mismas financiaran el culto,
bueno, me refiero a las discusiones que había entre los políticos, ¿no?, de la época y los líderes, ¿no?, de ese momento. Los argumentos para que se financiaran por sí mismas, ¿no?, en general la Iglesia Católica y todas las instituciones católicas, brillaban por su ausencia. Es decir, casi no se mencionaba que la Iglesia tenía que financiarse por sí misma. Sí, acá después vuelve a decir que vuelven a pedir, ¿no es cierto? Vuelven a pedir que la Iglesia sea independiente. Y yo te lo leí también en un momento, ¿no? Te lo dije, como por ejemplo acá, cuando en otro artículo, eso aparece muchas veces, el hecho de que, como dijo el mismo sacerdote, ¿sí?, Mariano Marín, que decía que la Iglesia, para tener independencia, para poder tener una vida auténticamente religiosa, tenía que vivir solamente de su trabajo, ¿no? Y leyendo otra vez sobre los beneficios, porque también existía en esa época el beneficio eclesiástico, ¿sabes?, que consistía, ¿sí?, en que una renta, un dinero que era otorgado por, a veces podía ser el mismo Estado, ¿no?, que se involucraba en estas tareas, o puede ser el obispado o el Vaticano mismo, ¿viste? Pero ¿qué pasa? Que el beneficiado había veces que recibía mucho dinero y no tenían tanta exigencia en algunos casos. No había tanta relación directa entre el dinero que recibían y la responsabilidad que asumían, porque no tenían tanta responsabilidad. Y de ahí viene la expresión que dicen que por algún motivo, ¿no?, con lo que en muchos casos los clérigos llevaban una vida poco edificante en ambientes alejados de su teórica misión. Y también se daba el caso, aún menos justificable, de acumular varios beneficios. No solamente uno, sino varios se le daban, ¿no?, como varios sueldos, podríamos decir, que podían ser. Y esa renta, esta gente que recibía beneficios, podía, digamos, nombrar a otro, una especie de vicario, a quien le pagaban para cumplir esa función que tenía, le pagaba a otro clérigo para que realice ese trabajo, y él mismo le pagaba con parte del beneficio. O sea que se quedaba con dinero y no cumplía con esa responsabilidad que tenía, ¿no es cierto? Así que había muchas desórdenes en ese sentido. ¿Sabes? Bueno, entonces, claro, con todo digamos, desbarajuste que había, ¿no?, con temas de dinero, discusiones, bueno, también, digamos, surgían conflictos del pueblo, ¿no? Aparecían los anticlericales, ¿sabes? Se mencionaba mucho a los anticlericales en esta época. Y claro, porque ¿sabes qué pasa? No se puede sorprender uno de que haya anticlericales cuando ve que la Iglesia Católica recibía subsidios grandes y el mismo sacerdote aceptó que la Iglesia tenía rentas, ¿viste? O sea que la Iglesia Católica tenía muchas rentas durante la época colonial también, porque recibía muchísimo dinero. Imagínate que le cobran el diezmo a muchos argentinos que podían aportar, ¿no? Y bueno, el diezmo llegó a ser muy antipático para los que aportaban. No sé si eran agricultores, ¿sí?, especialmente, pero que lo eran, sí, lo eran. Pero no obstante, ese sacerdote Mariano Marín no
no, digamos, no negaba, viste, del todo el tema de que la iglesia no tenía, el hecho de que la iglesia reciba subsidios. O sea, no terminaban de comprender, aún los sacerdotes que veían claramente que no tenían que tener subvenciones y demás, aún así, no sé, algo pensaban, ¿no? Que el Estado sí, o proteger o ayudar, tenía que ayudar, ¿no? De alguna manera. Entonces se daba la paradoja, como te dije antes, parece, que mientras que Mariano Marín atacaba el presupuesto, que quería que no tenía que haber presupuesto de culto, y a la vez había el masón Valentín Alsina defendiendo con argumentos de los más piadosos, como el de la vergüenza que inspiraba el de ciertas corporaciones religiosas se sostuvieran todavía con limonas. O sea, fíjate, qué ignorancia la de Valentín Alsina, este prócer de la antigüedad, ¿no? de ese siglo, que decía que pensaba que era una vergüenza que las corporaciones religiosas se sostuvieran todavía con limonas. Primero, que las limonas no son solamente la monedita de la alcancía, había mucha gente que dejaba legados grandes, fortunas dejaba la Iglesia Católica. En esa época mucha gente, ¿entendés? Haciendas, qué sé yo. Y siempre, todos los años, creo que todos los años se reciben legados en Argentina y en todos los países, que no sabemos mucho de eso, de ese tema, porque no lo publicitan, pero la gente deja sus propiedades, ¿sí? Sus herencias, todo, muchas cosas. Y entonces te das cuenta, había mucha ignorancia. Y bueno, justamente para eso estamos los católicos, estamos para que la gente no sea ignorante, porque la ignorancia es lo que nos hace tener tantos problemas históricos y actuales, ¿sabes? A los argentinos. Acá esta opinión sigue, ¿no? de Valentín Alsina, que decía que era el pueblo quien costeaba el culto y que el Estado simplemente asignaba los recursos y coincidía con la postura del periódico La Religión, que tomó prudente distancia del cuestionamiento de Marín. Decía, porque La Religión era una publicación importante en esa época, Religión con J, le escribían en aquel entonces. Pero aún así, que era, digamos, contestataria esta publicación, igual aceptaba que tendría que haber alguna ayuda, ¿viste? Y decían, el Estado no podía dejar a la Iglesia librada a tratar con sus súbditos el financiamiento del culto. Pero es lo que había que hacer desde el siglo I de la Iglesia Católica. Es lo que siempre había que hacer. Pero claro, si entonces, como te digo, si reciben dinero del Estado, buenos salarios, entonces iba a haber mucha, digamos, interés, celo apostólico, ganas de conquistar discípulos para Cristo. Porque veamos, no se trata de que el dinero te anula el celo apostólico, pero si empezás a vivir una vida relajada, ¿no? Dándote todos los gustos, bueno, tarde o temprano vas a sucumbir, me parece, y vas a terminar, porque así pasó en la Iglesia Católica y sigue sucediendo en algunos lugares. O sea que el afán de dinero es el origen de todos los males. ¿Y qué dijo Jesús? No podéis servir a dos señores, porque aborreceréis a uno y amaréis al otro. ¿Sí? Es grave el asunto, ¿no? Y acá un señor menciona la iglesia San Ignacio, ¿no? La parroquia San Ignacio, que en aquella época iba mucha gente rica, toda gente rica iba ahí. Y bueno, casi todos, ¿no?
y dice, nada más justos que estos gastos que fuesen parroquiales, ¿eh? Y que la parroquia de San Ignacio, por ejemplo, que toda es de gente rica, en general, ¿no?, costease las funciones de esa iglesia, ¿no es cierto?, de otras iglesias, sí, porque para eso está, ¿no?, digamos, es lo que llaman, ¿cómo te digo? Bueno, la solidaridad que tiene que tener las parroquias, una parroquia con otra, eso no es una opción, tiene que ser siempre así, ¿no? Y dice, pero aquí se encuentra el gobierno recargado con estos gastos, el gobierno, dice, aquí está el gobierno recargado con estos gastos, los gastos de subsidios para la iglesia, gastos particulares, que quitan a las rentas grandes cantidades, le quitan al presupuesto nacional del Estado grandes cantidades de dinero. Bien. Entonces acá está el título del artículo del señor Di Stefano, ¿no?, que es el presupuesto de la discordia, creo que dice, o la manzana de la discordia, ¿sí? Lo llama la manzana de la discordia. Y todo gira alrededor de ese tema, ¿no? La discordia producida por los subsidios. ¿Y por qué quería también ganar 100.000 pesos? Porque él quería tener el poder mayúsculo, el más alto poder, no solamente el obispo de Jalada, ¿no? No solamente los 100.000 pesos los quería porque, primero que también, bueno, también le gustaba tener el dinero, me imagino, ¿no? Que 100.000 pesos es sorprendente. Pero bueno, porque el hombre quería poder también, quería tener todo el poder civil en cierta manera. Al tener el mismo salario, es como que en sentido figurado, ¿no?, y también no figurado, era como tener el poder total sobre el Estado. Y era demasiado, ¿entendés? Eso es lo que le hace daño a la iglesia, el querer poder y dinero que no le pertenecen a uno, ¿no es cierto? A un laico o a un clérigo tener el poder civil no lo necesita, no debe buscarlo, ¿no? Más allá del problema del sueldo, decía alguien, era preciso votar una censura contra Escalada para obligarlo a ocupar el lugar que le corresponde dentro del orden institucional en la Iglesia Católica. Y nada más, ¿no? Que ya es importantísimo y ya tiene para hacer un bien enorme, ¿no? O sea que no se soluciona el problema, ¿viste? Que le hayan dado 96.000 pesos en lugar de 100.000, es como que todo el statu quo seguía el mismo. Era el mismo statu quo, ¿viste? Y así pasaron muchos años, muchas décadas. Pero fíjate, el artículo 2, volviendo al artículo 2, vos te das cuenta por qué tantas veces yo dije, algunas veces por lo menos, que tenemos que derogar el artículo 2 de la Constitución Nacional en nuestra voluntad, ¿entendés? Voluntariamente, todos los argentinos, todos, bueno, por supuesto, incluyendo a todos los católicos, ¿entendés? Tengo que derogarlo porque fue una fuente eterna de conflictos, ¿sabes? Y lo sigue siendo. Porque sigue habiendo algunos que invocan el artículo 2, pero no lo hacen tan con bombos y platillos, ¿viste? Lo hacen de una manera a veces discreta, ¿no? Y de esa manera, bueno, van consiguiendo quizás, me parece que modestamente eso es engañar a la gente, decirle que el artículo 2, ¿no es cierto? Y entonces tenemos que empezar
a trabajar, digamos, cada uno con su dinero, las dos sociedades perfectas, ¿sabes? Y ¿cómo te puedo explicar también? A ver, todo esto, como te dije, te habla de que Argentina está más complicada que otros países. Estuve viendo que ya, por ejemplo, en Brasil había una pequeña partida, digamos, de presupuesto, que no explicó cuál era, que no era mucho, tengo entendido, me parece. Y entre el 2018 y el 2023 terminaron con toda esa, digamos, con todo ¿cómo te puedo decir? Con todo ese presupuesto de culto, dinero, no poco o no tan poco que recibían del gobierno, así. En Chile sucedió algo semejante, si no me equivoco, ¿sabes? También. En Ecuador no reciben nada de hace mucho tiempo. En Uruguay creo que también, Paraguay no tiene partida para el presupuesto del Estado para la Iglesia, y así casi todos los países de América, ¿sabes? En Costa Rica sigue estando el artículo de la Constitución que dice que, bueno, que el Estado debe ayudarles, pero ya están cuestionando, ya están en una etapa de ir terminando con eso, ¿sabes? Porque produjo mucha indignación en Costa Rica, y me consta porque leí muchos comentarios de costarricenses enojadísimos con ese presupuesto de culto para la Iglesia Católica, que inclusive había, digamos, protestantes que también lo pedían. Tuvieron un presidente protestante y casi también extiende todos esos privilegios al protestantismo, a la iglesia protestante, lo cual sería un problema multiplicado, ¿no? Como también sucedió en Argentina y sigue sucediendo también en Europa. Pero por eso te digo, no creo que se haya completado en Costa Rica, pero una vez leí un solo artículo con opiniones de la gente que tenía muchísimos comentarios, ¿entendés? Como 100 por lo menos. Había gente, y todos se quejaban, ¿sabes? Y te lo digo porque ¿sabes qué pasa? Esto produce conflicto, ¿vos sabés? Fíjate, cuando acá me hablan, por ejemplo, de que hubo en más de una ocasión en Argentina ataques a instituciones católicas, como por ejemplo uno que se fue muy fuerte de ataque fue a la iglesia, al Colegio El Salvador, me parece, ¿sabes? Que está por aquí. Entonces, acá comienza diciendo en otro artículo del señor Di Stefano, que bueno, dice que no se sabe exactamente cuál es el origen de los diezmos, ¿no? O cómo se cobraban, porque eso era tan confuso el asunto que, bueno, hasta explicarlo parecería difícil, me parece. Pero también se refiere dice, la Iglesia pasó a ser una institución prácticamente subsumida en sus estructuras del Estado romano. Hasta entonces, creo que se refiere a la época de Constantino, ¿sabes? Acá. Hasta entonces, las actividades de las comunidades, los sacerdotes y el culto, se habían sostenido por medio de donaciones voluntarias de los fieles. Fíjate, voluntarias de los fieles. A partir de entonces iría tomando la forma de concepto de beneficio eclesiástico, como yo te dije antes, la palabra beneficio eclesiástico alude a una especie de salario que se le daban a los clérigos, y por distintas razones, ¿no? Pero lo más lindo es, lo más, ¿cómo te diría? Lo más incomprensible, podemos decir así, es que no era que se daba un beneficio o un salario o un estipendio por el hecho de trabajar en una parroquia, celebrar la misa, atender confesiones, celebrar casamientos, dirección espiritual, ¿entendés?
todo lo relacionado con la parroquia, la formación de los niños, los jóvenes. No, eran cuestiones muchas de esas que no tenían nada que ver con la actividad específicamente pastoral del sacerdote, ¿sabes? Por eso ahora ya no existen esas rarezas. Las capellanías, ¿no? El cabildo, que eran cuestiones casi más burocráticas que otra cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo sigue acá? Te dice que en los primeros 3 siglos, ¿no? Se refiere, porque después dice, en el siglo IV, a principios del siglo IV, algunos padres de la Iglesia, San Jerónimo, San Agustín, San Crisóstomo, comenzaron a recomendar a los fieles el retorno a la contribución del diezmo. Esto ya parece descabellado. ¿Viste? Hubo santos, dice acá, que recomendaron volver a la antigua. No sé si están así, ¿no? Ojalá que, digamos, que haya otras opiniones, que esto no sea tan directamente así. Porque yo creo que es muy, digamos, muy, ¿cómo te puedo decir? Confiable este escrito, ¿no? Pero, como que, no sé, esto yo tengo que estudiarlo más, ¿viste? Hay que ver si dijeron así. Pero dice, el diezmo era una contribución de origen veterotestamentario. Abraham concedió al sumo sacerdote, bueno, te remonta a la época de Abraham, 1700 años antes de Cristo, que bueno, no podemos ir hasta allá. Jesús vino y cambió todo, ¿viste? Pero, después de contar cómo era en la antigüedad, ¿no? En esa época, el asunto, lo cierto, ¿sabes qué es lo concreto? El señor Constantino, el emperador, le dio muchísimos bienes a la iglesia de un día para el otro. Empezó a dejar de cobrar impuestos, a regalarle, construirle parroquias, inclusive participaba en los encuentros, en los sínodos de los curas, de los religiosos, y opinaba, ¿entendés? Pero no era un católico, ni siquiera estaba bautizado, ¿viste? No era un católico bien convertido, ¿no? Tenía sus conductas malvadas también. Entonces, es allí cuando comenzó a desvirtuarse el tema de que la iglesia, como decía acá, se sostenían por medio de las donaciones voluntarias de los fieles, como manda San Pablo, ¿sabes? A partir de entonces iría tomando otra forma del concepto eclesiástico. Ahí se empezó a desvirtuar, más allá de lo que puede haber sucedido, porque hay errores, inclusive los santos han cometido errores involuntarios, ¿sabes? Parece mentira, pero es así, ¿viste? Bueno, cuenta un poco la historia y acá dice también la manzana de la discordia, ¿no? Como en el otro artículo. El reparto de los diezmos en Buenos Aires constituyó una fuente permanente de conflictos. Escuchá, una fuente permanente, siempre, todos los años, todos los meses, permanente de conflictos en el interior de la iglesia y entre las autoridades eclesiásticas y las civiles. También en el interior de la iglesia, ¿entendés? Porque yo recuerdo haber leído que había una especie de rivalidad entre el clero secular y las órdenes religiosas, porque había veces que las órdenes religiosas recibían más de los diezmos, y entonces otras veces quizá el clero secular podía tener más participación, no sé, pero hay una discusión acá increíble, ¿no? Terrible, de cómo, por ejemplo, cómo se iban a dividir los diezmos, cómo se iban a repartir, que los dividían por novenos, y un noveno para aquí, otro noveno para esta institución, otro para la parroquia, en 3 tercios, entonces un tercio para el obispado, otro tercio para el cabildo, otro tercio para tales sacerdotes, y que había un sector que no recibía tanto del subsidio, como el mismo obispo Escalada,
también se quejaba, ¿viste? Además de que pedía tanto dinero, se quejaba de que la ciudad donde él estaba no recibía como en otros lugares del país, subsidio. O sea, esa discusión que no tiene sentido. Primero, te cuento, cuando dejaron los subsidios, cuando se terminaron los subsidios, no, los diezmos, en la revolución de diezmos, la misma iglesia se sintió aliviada, ¿sabes? Todo el mundo se sintió aliviado, porque la iglesia también se complicaba la vida y no se daba cuenta. Ahora también, fíjate que vienen los problemas también con el presupuesto del culto, que también suscita, conflictos. ¿Entendés? Porque no puede ser de otra manera que suscite conflicto, por el hecho de que no es la tarea genuina de la Iglesia Católica, ¿sabes? No. La tarea genuina es simplemente, ya te digo, muy sencilla. No participa nadie más que la parroquia, ni siquiera el obispado se participa. Por supuesto que el obispado controla todo y tiene que controlar, ¿no es cierto? Pero el obispado puede recibir dinero de las parroquias si trabajan bien, mucho dinero, si trabajan muy bien, quizás. Y si todas las parroquias trabajan bien y el obispado recibe dinero, puede el obispado ayudar a mucha gente, mandar a sacerdotes a estudiar a Roma, ¿entendés? Todo funciona mejor, todo funciona de manera extraordinaria. Entonces, este tema que te dije de los novenos, de los tercios, es real, ¿sabes? Una real cédula, no, pero esta es de la época de la corona, claro. La distribución por partes, ¿ves? Bueno, primero era, de pronto lo dividían en novenos. Y entonces un noveno para aquí, como te digo, no por el ahora no tengo tiempo, pero el hecho de que la división se hiciera por tercios y no por cuartos, también se había hecho por cuartos, como en las demás iglesias, se fundaba en consideraciones relativas a la pobreza de la región y, como veremos, perjudicaba nada menos que a la corona. No tenía que perjudicar a nadie, la corona tenía que hacer su vida con los impuestos que cobraba. La Iglesia Católica hace su vida con las limosnas que recibe y te juro que va de maravilla. Esto va de viento en popa, va todo, ¿entendés? Imagínate el mundo maravilloso que hubiésemos tenido, y Argentina también, qué Argentina maravillosa, si no existían los diezmos. Porque esas catedrales grandes o maravillosas se pudieron igual construir y también podríamos tener más templos, ¿sabes? Más templos. Entonces, todo esto, ¿viste? Me gustaría ahora relacionártelo un poquito también con la educación, ¿sabes? Si hay algo de mucho dinero que las iglesias, no solamente la católica, las religiones protestantes también en Europa, deberían, digamos, ¿cómo te puedo decir? Deberían tomar como una responsabilidad, es la de terminar con estos subsidios, ¿sabes? Porque esta es una rémora grande que tenemos en el mundo, no solamente la Iglesia Católica, sino muchas religiones. Y como te dije antes, tengamos en cuenta que
Mientras que en todos los países, en casi todos los países, ¿no? Hasta hace unos años, hasta hace no muchos años, era el 9% de las escuelas las que tenían, el 9% de los alumnos, los que iban a escuela privada. En Argentina antes también, en Argentina ese hecho de subsidiar, digamos, hizo más daño que parezca mentira a la educación, porque hace mucho que reciben subsidios y entonces ¿cómo te diría? Se perjudica la educación pública y toda su infraestructura, porque el Estado le da dinero que tenía que ir a la escuela pública, se va a escuelas privadas que tienen dinero, que vos lo ves que tienen dinero para pagarse la educación, o por lo menos los que tienen tendrían que tener, podían tener la posibilidad de ir a la escuela privada, el 91% de los argentinos, si es un 9% aproximadamente que va a escuela, que puede pagar una escuela privada. Y si fuera todo, y al mismo tiempo el hecho de subsidiar corrompe el subsidio. ¿Entendés? Se producen situaciones de discriminación por ingresos, te das cuenta, segregación por ingresos, y entonces ya no es el hecho de enseñar gratuitamente y con responsabilidad y con el profesionalismo con que enseñaban en la época que yo fui a la escuela primaria. ¿Sabes? Ahora bien, no nos olvidemos nunca también cuando estudiamos el tema de la educación, de que hay países enteros en Europa, desarrollados, bien desarrollados, que tienen escuela pública. Suecia, Finlandia y otros países, todo escuela pública, ¿entendés? En Suecia quisieron experimentar con el tema de los vales, o sea que, de cierta manera, sí, privatizar las escuelas, o no privatizarlas, sino convertirlas en escuelas privadas, ¿no? O ayudar, son concretamente mandar al chico a una escuela privada. Subsidiar una escuela es privatizarla, ¿no es cierto? Porque sí, son escuelas privadas después de todo. El hecho de dar vales, te quiero decir, vales escolares, que es plata del gobierno que le da al papá para que el padre con eso pague la escuela, una escuela privada, le hace mucho daño, a todos los países le hace daño. Y fíjate, si no tienen una educación de maravilla dentro del contexto que tenemos actualmente en el mundo, qué educación de maravilla que le dan gratuitamente todos los niveles, primario, secundario y universitario, en Finlandia y en Suecia también, educación gratuita para todo el mundo. ¿Y cómo es que esto que se empezó a pegar? Porque aparecieron las ideas liberales, fomentadas inclusive por el mismo Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ¿sabes? Hay países del mundo donde se deterioró muchísimo la educación porque predicaban el hecho de achicar al Estado, no pagar tanto a la educación pública, no tanto a la salud pública, e hicieron desastres en esos países. Bueno, de una manera indirecta, porque al convencer a los gobernantes de que achiquen el Estado, ¿sí? Esto está probado, el Fondo Monetario a algunos países los hizo equivocarse. Argentina, entre ellos. Bien. Por lo demás, mirá, me da un poquito de prurito, te digo la verdad, de comentarte que el salario que antes, en la época posterior a la independencia, ¿no? En el siglo XIX, así como en esa época hubo muchas partidas, mucho presupuesto para el culto, que no teníamos que recibir. Bueno,
Así también, en la Iglesia Católica tendríamos que pensar en cambiar la manera de cómo se le resarce al sacerdote de su tarea, cómo se le da lo que necesita para vivir, ¿entendés? Cómo se le paga un estipendio mensual para que el sacerdote esté bien alimentado, que esté bien vestido y que tenga un lugar digno para vivir. Y eso lo va a tener perfectamente sin necesidad de que sea el obispado el que determine cuánto tiene que ganar por mes el sacerdote, ¿entendés? Porque tiene que ser cada parroquia. De modo tal que, en cierta manera te digo, el sacerdote recibe el salario, por así decirlo, ¿no? El fin de mes, cuando ya termina su jornada, ¿no? Todo el mundo cobra su salario cuando termina la jornada, no cuando empieza la jornada. Y pareciera que muchos sacerdotes le pagan el primer día del mes, como antes de empezar el mes. Entonces, no es la misma voluntad la que se pone el trabajo cuando vos le das al sacerdote todos los meses el mismo dinero y a todos los sacerdotes lo mismo, se estandariza todo. No, cada sacerdote tiene que ser distinto, ¿viste? Me parece a mí. Por el hecho de que tiene distintas necesidades, ¿entendés? Muy diferentes unos de otros. Y entonces esto favorece a los sacerdotes porque será sacerdote todo lo que necesita, y si necesita libros, si necesita una biblioteca entera, ¿no entendés? Si necesita ir a estudiar a Roma, todos lo pueden pagar perfectamente, ¿viste? Y si la vida en la parroquia se la pueden hacer más confortable, se la hacen más confortable, pero dentro de lo posible, ¿entendés? Y todo es posible en la Iglesia Católica. Pero y eso posible pasa a ser infalible cuando uno trabaja con amor y predica la fascinante doctrina católica, ¿sabes? Entonces, eso tiene que ser muy posible, pero no posible como ahora, mucho mejor que ahora. Una parroquia que se organiza de tal manera que el padre con el Consejo de Asuntos Económicos se ponen de acuerdo con los estipendios y con todo lo demás, esa parroquia va a progresar de una manera exponencial, diría yo, ¿sabes? Lo cual no está sucediendo ahora, no está sucediendo. Bien, a ver, mira, esto yo lo quise improvisar ahora, esta charla, sabiendo que bueno, que no tengo todos los elementos que quisiera tener para explicarte, ¿no? Pero que Dios bendiga a la Iglesia Católica, ¿entendés? Que Dios bendiga a los sacerdotes, los obispos, el Papa, los cardenales. Que Dios bendiga a todos los católicos, solteros, casados, consagrados. Que Dios bendiga a todo el mundo. Y que Dios nos bendiga con una manera mejor de gobernar, de administrar y organizar la parroquia, el obispado. Que haya laicos también en el obispado, bien organizados con el obispo. ¿Entendés? En el Vaticano, que cada cardenal tenga un grupo de laicos que esté ahí no para hacer la tarea del cardenal, no, para poder organizar, para poder consensuar con el cardenal, por supuesto, laicos que trabajan con el cardenal tendrían que ser profesionales más importantes, ¿no? Pues bien, bueno, pero que siempre haya un grupo de laicos en cada dicasterio, ¿entendés? De modo tal que estén en todos lados los laicos, especialmente para la APSA, que es Administración del Patrimonio de la Santa Sede, ¿no? De la Sede Apostólica. Escuchame, qué hermoso que sería si la Iglesia hubiese esa mejor integración, y que haya ese colocar en la Iglesia en acto el hecho de la subsidiariedad. La parroquia no necesita el obispado para determinar el salario del sacerdote. Todo ahí, ¿entendés? La subsidiariedad, ¿viste? ¿De acuerdo? Y también en el obispado que se pongan de acuerdo con el obispo, con el Consejo Económico, con el Consejo de Asuntos Económicos, de modo que esté todo bien registrado, toda la administración bien registrada y que todo el mundo la conozca,
¿Sabes? Que todo el mundo haga un clic en la computadora y vea todo, todo, todo. El Vaticano, el APSA, todo, que lo tenga ahí, que lo pueda ver. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.